Introducción al libro de Tito. El libro de Tito es una de las cartas pastorales del Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo durante el período posterior a su primera prisión en Roma. Aunque no se menciona directamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la tradición cristiana y la evidencia interna del texto sugieren que Pablo escribió esta carta después de su liberación de la cárcel, durante un breve periodo de ministerio activo antes de su segundo encarcelamiento y ejecución bajo el emperador Nerón. Esta carta está dirigida a Tito, uno de los colaboradores más cercanos de Pablo en su ministerio misionero, y fue escrita con el propósito específico de guiarlo en la organización y liderazgo de las iglesias en la isla de Creta. Tito era un griego convertido al cristianismo, quien acompañó a Pablo en varios viajes misioneros y desempeñó un papel crucial en la resolución de conflictos dentro de las iglesias gentiles, especialmente en relación con las tensiones entre judíos y gentiles en la fe cristiana. En este caso, Pablo lo había dejado en Creta para establecer orden y estructura en las congregaciones locales, muchas de las cuales se enfrentaban desafíos significativos debido a la presencia de falsos maestros y a la influencia cultural negativa de la sociedad cretense. La carta de Pablo a Tito refleja una preocupación pastoral por la pureza doctrinal, la integridad moral y la efectividad del testimonio cristiano en medio de un entorno espiritualmente hostil. Creta era conocida por su cultura decadente y su reputación de engaño y pereza, como se menciona en el propio texto cuando Pablo cita a un poeta cretense. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito 1:12. Esta caracterización no solo resalta los desafíos culturales que enfrentaban las iglesias en la isla, sino también la necesidad urgente de líderes espirituales firmes que pudieran guiar a los creyentes en la santidad y en la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Además, la presencia de falsos maestros que promovían enseñanzas judaizantes y doctrinas erróneas amenazaba la estabilidad y la unidad de las congregaciones. Por ello, Pablo instruye a Tito sobre la importancia de nombrar ancianos que cumplan con ciertos requisitos morales y doctrinales, y de confrontar a aquellos que desvían a otros con sus enseñanzas engañosas. La estructura del libro se centra en varias áreas clave: la organización de la iglesia, la selección de líderes, la defensa contra errores doctrinales y las exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Pablo enfatiza que la enseñanza bíblica debe ir acompañada de una conducta coherente, destacando que la gracia de Dios no solo salva, sino que también transforma la vida del creyente, llevándolo a practicar buenas obras y a vivir con integridad moral. Este enfoque integral de la fe, que une la doctrina con la práctica, es uno de los temas más importantes de la carta. A través de esta carta, Pablo establece principios fundamentales para la vida de la Iglesia que siguen siendo relevantes para los creyentes de todas las épocas. El énfasis en la pureza doctrinal, la fidelidad en el liderazgo, la importancia de las buenas obras y la necesidad de resistir las influencias corruptoras son lecciones que trascienden el contexto histórico específico de Creta y se aplican a la Iglesia universal. Como parte de las cartas pastorales, junto con primero y segundo Timoteo, Tito proporciona una guía esencial para la organización y el fortalecimiento de la comunidad cristiana, asegurando que el Evangelio sea proclamado con claridad y que los creyentes vivan de manera coherente con su fe. Nombramiento de ancianos y sus cualidades. En Tito 1:5-9, Pablo instruye a Tito sobre la importancia de establecer orden en las iglesias de Creta mediante la designación de ancianos que cumplan con criterios específicos de integridad moral y doctrinal. Pablo es claro al afirmar que Tito debe dejar en orden las cosas restantes y establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te lo ordené. Tito 1:5. Esta indicación revela que la organización de la Iglesia no es opcional, sino un mandato esencial para mantener la pureza doctrinal, la unidad y la autoridad espiritual. En una región donde la sociedad cretense era conocida por su corrupción y engaño, y donde la presencia de falsos maestros amenazaba la estabilidad de las congregaciones, la necesidad de líderes fieles y responsables era crítica. Pablo detalla los requisitos que deben cumplir los ancianos, enfatizando tanto su carácter moral como su habilidad para enseñar y defender la verdad bíblica. En primer lugar, el anciano debe ser irreprochable, lo que implica que su vida debe estar libre de acusaciones graves que puedan manchar su testimonio o debilitar su autoridad espiritual. Tito 1:6. Este estándar no significa perfección absoluta, sino una vida caracterizada por la integridad.
la coherencia entre la profesión de fe y la práctica diaria, y la ausencia de vicios que puedan hacer que la Iglesia pierda credibilidad ante los incrédulos. Además, Pablo establece que el anciano debe ser esposo de una sola mujer, lo cual puede interpretarse como una prohibición contra la poligamia, práctica que, aunque menos común entre los judíos, aún existía en ciertos contextos culturales del Imperio Romano. También implica fidelidad conyugal y estabilidad familiar, ya que el anciano debe ser alguien cuya vida matrimonial refleje la fidelidad de Cristo hacia la Iglesia. Asimismo, Pablo menciona que los hijos del anciano deben ser creyentes, no acusados de disolución ni rebeldes. Tito 1:6. Esto subraya la importancia de la vida familiar como reflejo de la vida espiritual del líder. Si un hombre no puede gobernar bien su propia casa, difícilmente podrá ejercer liderazgo en la iglesia. Otras cualidades esenciales incluyen la hospitalidad, la afición al bien, la sobriedad, la justicia, la santidad y la templanza. Tito 1:8. Estas virtudes no solo son características personales deseables, sino requisitos esenciales para alguien que debe guiar a la comunidad cristiana en la santidad. La hospitalidad, en particular, era crucial en el mundo antiguo, donde los viajeros cristianos y los misioneros dependían de la generosidad de los creyentes para su sustento. La afición al bien implica un compromiso activo con la bondad, la rectitud y la promoción de lo que edifica a la iglesia. La sobriedad y la templanza indican autocontrol y moderación, contrastando con la cultura cretense conocida por su excesiva indulgencia. La justicia y la santidad reflejan la necesidad de que el anciano viva conforme a los mandamientos de Dios, mostrando un ejemplo de vida ética y devoción espiritual. Finalmente, Pablo enfatiza que el anciano debe mantener firme la palabra fiel según la enseñanza, para que también sea apto para exhortar con la sana doctrina y para reprender a los que contradicen. Tito 1:9. Esta cualidad es particularmente relevante en el contexto de Creta, donde falsos maestros estaban introduciendo doctrinas erróneas y causando división. El anciano no solo debe ser un hombre de buen carácter, sino también un maestro competente, capaz de defender la verdad contra las herejías y de instruir a la iglesia en la palabra de Dios. La habilidad para exhortar y reprender con sabiduría es fundamental para mantener la pureza doctrinal y la unidad espiritual de la congregación. Este pasaje no solo establece criterios para la selección de líderes, sino que también refuerza la importancia de la autoridad espiritual en la iglesia. Pablo no deja lugar a la improvisación o al liderazgo basado en popularidad o carisma. En cambio, exige que los ancianos sean hombres de integridad, doctrina sólida y vida ejemplar. Su papel no es meramente administrativo, sino espiritualmente formativo. Deben guiar, enseñar, corregir y proteger a la comunidad cristiana de los peligros que acechan desde dentro y desde fuera. En una iglesia que lucha contra la influencia de falsos maestros y la corrupción cultural, estos líderes son esenciales para asegurar que el Evangelio sea proclamado con claridad y que los creyentes vivan de manera coherente con su fe. Advertencia contra los falsos maestros. Tras establecer los requisitos para los ancianos, Pablo inmediatamente dirige su atención a una amenaza urgente para las iglesias en Creta: los falsos maestros. En Tito 1:10-16, Pablo advierte que hay muchos que hablan necedades y engañan a otros, especialmente los de la circuncisión, refiriéndose a aquellos que promueven enseñanzas judaizantes dentro de la comunidad cristiana. Tito 1:10. Estos individuos no solo distorsionan la doctrina, sino que también perturban hogares enteros al enseñar cosas que no deben enseñarse, motivados por ganancias deshonestas. Tito 1:11. Esta descripción sugiere que estos falsos maestros están utilizando la religión como medio para obtener beneficios materiales, explotando la fe de los creyentes para su propio provecho. La influencia de estos falsos maestros es particularmente peligrosa porque sus enseñanzas no solo son teológicamente erróneas, sino que también tienen un impacto práctico en la vida de los creyentes. Pablo los acusa de enseñar doctrinas que subvierten la fe, lo cual implica que su mensaje no solo es falso, sino que también socava la base misma de la salvación en Cristo. Al insistir en prácticas judaicas como la circuncisión y la observancia de ritos ceremoniales, estos maestros están desviando la atención del Evangelio verdadero, que se centra en la gracia de Dios y no en las obras de la ley. Gálatas 5:4. Además, su enfoque en cuestiones triviales y especulativas, como fábulas judías y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad,
está generando divisiones y distracciones dentro de la iglesia. Tito 1:14. Pablo no solo condena las acciones de estos falsos maestros, sino que también los describe con lenguaje contundente, afirmando que son malas bestias, glotones ociosos, citando incluso a un poeta cretense para reforzar su punto, Tito 1:12-13. Esta cita no solo resalta la hipocresía de estos maestros, quienes, a pesar de profesar conocer a Dios, lo niegan con sus obras, sino que también subraya la necesidad de confrontarlos con firmeza. Pablo instruye a Tito a reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, Tito 1:13, indicando que no se debe tolerar la herejía ni minimizar su impacto. La corrección fuerte, aunque pueda parecer severa, es necesaria para preservar la pureza doctrinal y proteger a la iglesia de la contaminación espiritual. La condenación de Pablo hacia estos falsos maestros alcanza su clímax en Tito 1:16, donde afirma que todo les es limpio a los limpios. Pero a los contaminados e incrédulos nada les es limpio, sino que hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Esta afirmación indica que los falsos maestros, a pesar de sus pretensiones religiosas, no son verdaderos creyentes, ya que su corazón no está transformado por la gracia de Dios. Su profesión de fe es vacía y sus obras demuestran que no pertenecen realmente a Cristo. Pablo concluye diciendo que conocen a Dios, pero con sus obras lo niegan. Tito 1:16. Una denuncia poderosa que resalta la importancia de la coherencia entre la profesión de fe y la vida práctica. Esta advertencia contra los falsos maestros no solo era relevante para la iglesia en Creta, sino que también sigue siendo una lección vital para la iglesia en todos los tiempos. Pablo subraya que la pureza doctrinal es esencial para la salud espiritual de la comunidad cristiana, y que los líderes deben estar alertas para identificar y confrontar cualquier enseñanza que desvíe a los creyentes del Evangelio verdadero. La gracia de Dios no solo salva, sino que también transforma la vida, y cualquier mensaje que ignore esta realidad o que priorice las tradiciones humanas sobre la verdad bíblica debe ser rechazado con firmeza. Instrucciones sobre la conducta cristiana. En Tito 2, 1-3:11, Pablo continúa su instrucción pastoral, pasando de la organización de la iglesia y la confrontación de los falsos maestros a una serie de exhortaciones sobre la conducta cristiana esperada de los diferentes grupos dentro de la comunidad cretense. El apóstol enfatiza que la vida del creyente debe reflejar la enseñanza bíblica y la gracia redentora de Dios, demostrando así la autenticidad del Evangelio ante un mundo escéptico. Esta sección comienza con una directriz general. Tú, en cambio, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1, indicando que la enseñanza correcta debe traducirse en una vida de integridad y santidad. Pablo dirige sus primeras instrucciones a los que son ancianos varones, exhortándolos a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito 2:2. Estas cualidades reflejan una madurez espiritual que no solo se mide por la edad, sino por la estabilidad emocional, la sabiduría y la fidelidad en las relaciones. Los ancianos deben servir como modelos de vida espiritual para las generaciones más jóvenes, mostrando una vida marcada por la templanza, la integridad y el compromiso con la verdad bíblica. Su ejemplo debe inspirar a otros a seguir el camino de la santidad, especialmente en un contexto cultural donde el libertinaje y la hipocresía eran moneda corriente. En cuanto al acepto a ancianas mujeres, Pablo instruye que vivan de manera santa, no sean calumniadoras ni esclavas de mucho vino, sino maestras del bien. Tito 2:3. Esta exhortación no solo busca la piedad personal, sino también un rol activo en la enseñanza y mentoría espiritual de las mujeres más jóvenes. Las ancianas deben ser figuras de sabiduría y guía, transmitiendo valores bíblicos a las nuevas generaciones y ayudando a formar comunidades de fe sólidas. Además, Pablo les pide que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, dedicadas al hogar, bondadosas, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2-4-5. Este mandato no solo promueve la estabilidad familiar, sino que también busca que el testimonio cristiano sea intachable, evitando que los incrédulos tengan motivos para criticar la fe cristiana. Siguiendo con las instrucciones para los hombres jóvenes, Pablo les pide que sean sobrios, Tito 2:6, lo cual implica autocontrol, disciplina y madurez espiritual. En una sociedad cretense conocida por su indisciplina y libertinaje,
Este llamado a la templanza era particularmente relevante. Pablo también exhorta a Tito mismo a ser un modelo de buenas obras, mostrando integridad en su enseñanza, dignidad en su comportamiento y una palabra sana e irreprochable que ninguno de sus opositores pueda contradecir. Tito 2:7-8. Como líder espiritual, Tito debía encarnar la doctrina que enseñaba, demostrando que el cristianismo no solo es una fe intelectual, sino una transformación radical de la vida. En cuanto a los que sus siervos, Pablo les instruye que sean sujetos a sus amos en todo, que les agraden, que no los contradigan, que no los defrauden, sino que muestren toda buena fidelidad. Tito 2:9-10. En un contexto social donde la esclavitud era una institución arraigada, Pablo no aborda directamente la abolición de esta práctica, sino que llama a los creyentes a vivir con integridad dentro de las estructuras existentes. Los siervos cristianos debían demostrar fidelidad y honestidad en sus labores, reflejando así la gracia transformadora del Evangelio. Esta actitud no solo fortalecía su testimonio personal, sino que también glorificaba a Dios ante sus amos y la sociedad en general. Pablo conecta estas exhortaciones prácticas con la doctrina de la gracia redentora de Dios, afirmando que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, educándonos para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:11-13. Esta afirmación subraya que la salvación no solo es un evento puntual, sino un proceso continuo de transformación que afecta cada aspecto de la vida del creyente. La gracia de Dios no solo salva, sino que también instruye, moldeando a los creyentes para que vivan con autocontrol, justicia y piedad. Además, Pablo recalca que los creyentes deben mantener una mirada escatológica, esperando la segunda venida de Cristo, cuando su reino se establecerá plenamente y los redimidos disfrutarán de su presencia eterna. Como resultado de esta gracia transformadora, Pablo afirma que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo especial, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Esta redención no solo libera del pecado, sino que también crea una comunidad de creyentes que se distingue por su compromiso con las buenas obras. Pablo instruye a Tito que hable, exhorte y reprenda con toda autoridad. Tito 2:16, subrayando que la enseñanza bíblica debe ir acompañada de una aplicación práctica y que los líderes espirituales deben guiar a la iglesia con firmeza y convicción. En Tito 3:1-11, Pablo extiende estas enseñanzas a todos los creyentes, exhortándolos a estar sujetos a los gobernantes y autoridades, a obedecer, a estar preparados para toda buena obra, a no hablar mal de nadie, a ser pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3:1-2. Estas instrucciones refuerzan que los cristianos deben ser ciudadanos ejemplares, viviendo en armonía con las autoridades establecidas y mostrando una actitud de bondad y servicio hacia todos, incluso hacia quienes no comparten su fe. Pablo reconoce que antes de ser salvos, los creyentes también estaban perdidos en la ignorancia, la desobediencia y la esclavitud al pecado, pero que ahora han sido transformados por la misericordia de Dios. Tito 3:3-7. Finalmente, Pablo concluye esta sección con una advertencia contra las disputas necias, las genealogías, las contiendas y las peleas sobre la ley, que son cosas vanas y sin provecho. Tito 3:9. En lugar de enfocarse en debates inútiles o en tradiciones humanas, los creyentes deben dedicarse a las buenas obras, que son provechosas para los hombres. Tito 3:8-14. Además, Pablo instruye a Tito que rehúse a un hombre hereje después de una primera y segunda amonestación, reconociendo que tales personas están pervertidas y pecan, estando condenadas por su propio juicio. Tito 3:10-11. Esta advertencia refuerza la importancia de mantener la pureza doctrinal y la unidad de la Iglesia, alejándose de quienes persisten en enseñanzas erróneas que pueden corromper la fe de otros. A través de estas instrucciones, Pablo establece un marco integral para la vida cristiana, donde la doctrina y la práctica están inseparablemente unidas. El cristianismo no es solo un conjunto de creencias abstractas, sino un estilo de vida transformado por la gracia de Dios, que se manifiesta en la conducta diaria, en las relaciones interpersonales y en el testimonio público.
Estas enseñanzas, aunque dirigidas específicamente a las iglesias en Creta, siguen siendo relevantes para los creyentes de todas las épocas, recordándonos que la salvación verdadera siempre produce frutos de santidad, amor y servicio. Exhortaciones finales y despedida. En Tito 3:12 a 15, Pablo concluye su carta con una serie de instrucciones finales y una despedida que refuerza la importancia de la unidad, el trabajo misionero y el apoyo mutuo dentro de la comunidad cristiana. Tras haber abordado temas como la organización de la iglesia, la confrontación de los falsos maestros y las exhortaciones sobre la conducta cristiana, Pablo ahora se enfoca en asuntos logísticos y en el fortalecimiento de los lazos espirituales entre los creyentes. Primero, Pablo informa a Tito que planea enviar a Artemas o a Tíquico para reemplazarlo en Creta, indicando que espera que Tito se reúna con él en Nicópolis una vez que haya completado su labor en la isla. Tito 3:12. Esta mención de un futuro encuentro sugiere que Pablo tiene planes inmediatos para continuar su ministerio y que desea que Tito se una a él después de asegurar la estabilidad de las iglesias en Creta. Nicópolis, una ciudad en la costa occidental de Grecia, era un importante centro comercial y estratégico, lo que podría explicar por qué Pablo consideraba conveniente pasar el invierno allí, aprovechando su infraestructura y accesibilidad para planificar nuevas actividades misioneras. Además de estos planes personales, Pablo instruye a Tito sobre cómo debe manejar la llegada de ciertos colaboradores. Que aprendan también los nuestros a dedicarse a buenas obras para casos necesarios, para que no sean estériles. Tito 3:14. Esta instrucción refleja una preocupación constante de Pablo por la práctica de las buenas obras, no solo como una expresión de la fe, sino como una forma tangible de apoyar a los hermanos en necesidad. Es probable que Pablo se refiera a figuras como Zenas, el abogado, y Apolos, un predicador conocido por su elocuencia y conocimiento bíblico. Tito 3:13, quienes podrían estar realizando viajes misioneros y requiriendo el respaldo material y espiritual de las congregaciones. Pablo enfatiza que los creyentes deben estar dispuestos a colaborar con estos trabajadores del Evangelio, asegurándose de que no carezcan de los recursos necesarios para continuar su labor. Finalmente, Pablo envía saludos personales a los creyentes en Creta, pidiendo que las bendiciones espirituales sean derramadas sobre todos los que aman a Cristo en la sinceridad. Tito 3:15. Esta despedida no solo expresa el afecto de Pablo hacia la comunidad cretense, sino que también subraya el valor de la comunión entre los creyentes, fortalecida por el amor compartido hacia Cristo. Al concluir con una bendición, Pablo recuerda que la obra de Dios no depende únicamente de líderes individuales, sino del cuerpo entero de Cristo, que debe trabajar juntos en la proclamación del Evangelio y en el fortalecimiento mutuo.